Capítulo 1. El día que empecé a escucharla sin que hablara. La primera vez que escuché su voz sin que moviera los labios, pensé que me estaba volviendo loco. No fue una frase completa. No fue una revelación trascendental. Fue algo pequeño, casi insignificante. No oí. Eso fue todo. Estábamos sentados uno frente al otro, desayunando en silencio como tantas mañanas desde que nos casamos. El sol entraba por los ventanales del apartamento y se reflejaba en la mesa de mármol. Ella revisaba correos en su tableta, vestida ya con uno de esos trajes impecables que parecían hechos para recordarle al mundo quién mandaba. Yo sostenía la taza de café entre las manos, todavía medio dormido. Cuando levantó la vista y me miró, su rostro no mostró nada fuera de lo normal. Ni cansancio, ni molestia, ni prisa. Solo esa calma elegante que siempre llevaba puesta como una segunda piel. ¿Qué? Pregunté, porque sentí el impulso absurdo de responderle a algo que, racionalmente, no había dicho. Ella frunció el ceño apenas. Nada. Asentí. Bebí un sorbo de café. El mundo siguió girando. Pero dentro de mí algo se había detenido. No hoy, había escuchado. No con los oídos. No en voz alta. La frase había aparecido en mi cabeza con la claridad de un pensamiento propio, solo que no era mío. Durante los minutos siguientes intenté convencerme de que había sido imaginación. Estrés. Cansancio. Tal vez una frase que yo mismo había pensado y luego olvidado. Cualquier explicación era mejor que la verdad que empezaba a insinuarse, lenta y peligrosa, en el fondo de mi conciencia. Ella siguió desayunando, impecable, distante, real. Yo, en cambio, sentía que algo invisible acababa de romperse. No siempre había sido así entre nosotros. Hubo un tiempo, lo recuerdo con una precisión casi dolorosa, en que el silencio entre los dos no pesaba. En que no necesitábamos llenar los espacios con palabras porque no había nada que ocultar, nada que proteger, nada que calcular. Antes del poder. Antes del dinero. Antes de que ella se convirtiera en la CEO que todos conocían y temían. Antes de que yo aprendiera a escuchar lo que nadie más podía oír. Ese día, después del desayuno, ella se levantó primero. Tengo junta a las 8, dijo, mientras se acomodaba el cabello frente al espejo. Voy a llegar tarde. Como siempre, pensé. Y entonces ocurrió otra vez. No le digas que estás cansada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ella no había cambiado de expresión. No había suspirado. No había dudado. Simplemente tomó su bolso y se acercó a mí para darme un beso rápido en la mejilla. Que tengas buen día. No hoy. No le digas. No muestres debilidad. Esta vez no hubo duda. No era mi pensamiento. Era el de ella. No dije nada. La vi salir del apartamento con la misma seguridad con la que entraba a las salas de juntas, con la misma postura que había construido imperios y destruido competidores. La puerta se cerró detrás de ella y el silencio cayó como una losa. Me quedé de pie en la cocina durante varios minutos, con el café ya frío en la mano, intentando entender en qué momento exacto mi vida había cambiado. Porque no era solo que la escuchara. Era que nunca antes la había oído pensar así. Mi esposa no era una mujer débil. No era insegura. No dudaba. O al menos eso creía yo. Eso creía todo el mundo. Y, sin embargo, en su mente había órdenes, barreras, estrategias, incluso conmigo. Con el hombre que dormía a su lado. Esa mañana intenté seguir con mi rutina. Trabajé desde casa. Respondí correos. Llamé a un par de clientes. Fingí normalidad con la misma disciplina con la que ella fingía fortaleza. Pero cada vez que pensaba en ella, algo vibraba en mi cabeza, como un hilo invisible tensándose. No escuché nada más hasta el mediodía. Estaba lavando los platos cuando, sin aviso, su voz volvió a aparecer. No confíes en él. El plato se me resbaló de las manos y se rompió en el fregadero. El corazón me golpeó el pecho con fuerza. ¿Qué demonios? Murmuré, solo en el apartamento. Mantén la sonrisa.
No muestres el flanco. Esta vez sentí algo más que miedo. Sentí culpa. Porque su pensamiento no iba dirigido a mí. Iba dirigido a alguien más. Y yo estaba escuchando algo que no me pertenecía. Esa noche llegó tarde, como había anunciado. Se quitó los tacones al entrar, dejó el bolso sobre el sofá y suspiró apenas. Lo justo para que nadie pudiera llamarlo cansancio. Fue un día largo, dijo. Pero gané. Sonrió. ¿Cenamos algo ligero? Asentí, incapaz de apartar la mirada de su rostro. Ella seguía siendo la mujer de la que me había enamorado. Inteligente. Hermosa. Determinada. Pero ahora había una grieta invisible entre nosotros. Yo sabía cosas. Cosas que ella no había decidido compartir. Mientras cocinábamos juntos en silencio, entendí algo que me heló la sangre. No había leído su mente antes. No cuando nos conocimos. No cuando nos enamoramos. No cuando nos casamos. Esto era nuevo. Y no sabía por qué había empezado. Ni cómo detenerlo. Esa noche, acostados uno junto al otro, la escuché pensar por última vez antes de quedarnos dormidos. Ojalá pudiera descansar, aunque sea un día. No dije nada. No la abracé más fuerte. No le prometí nada. Porque por primera vez entendí que amar a alguien no siempre significa tener derecho a todo de esa persona. Y yo acababa de cruzar una línea invisible. Sin permiso. Sin vuelta atrás. Capítulo 2. Antes de los trajes, antes del poder. La recuerdo sin los tacones. A la gente le cuesta imaginarla así. La ven ahora, implacable, elegante, con esa serenidad que parece acero pulido. Pero yo la conocí cuando todavía tenía ojeras de estudiante, cuando cargaba una mochila demasiado pesada y el mundo aún no le había enseñado a desconfiar de todo. Yo también era otro. No era el esposo del CEO, ni el tipo que vive en un apartamento alto con ventanales de revista. Era un hombre común, con un trabajo decente, una vida ordenada y una ambición moderada, vivir tranquilo, amar a alguien sin perderme en el intento. Lo que no sabía era que ella no estaba diseñada para la tranquilidad. Y que conocerla iba a partirme en dos. Fue en una cafetería pequeña, de esas que huelen a pan recién hecho y a promesas que todavía no se cumplen. Yo había salido temprano de una entrevista. Era uno de esos días en que uno cree que está avanzando, aunque en realidad solo está moviéndose. Llevaba una carpeta con papeles, una corbata mal ajustada y la sensación de que el futuro era un cuarto oscuro en el que me iba a tocar aprender, a caminar a tientas. Me senté cerca de la ventana, pedí un café negro y me puse a revisar unos documentos. Ella entró 10 minutos después. No hizo ruido. No llamó la atención. Pero el aire cambió, como si la puerta hubiera dejado entrar otra temperatura. Tenía el cabello recogido de forma descuidada, una blusa blanca con las mangas remangadas y una expresión que no era exactamente cansancio, sino concentración. Como si estuviera resumiendo el mundo en su cabeza para no desperdiciar energía. Pidió algo rápido, pagó y buscó una mesa. Y ahí fue cuando pasó lo inevitable, el lugar estaba lleno. Solo quedaba la silla frente a mí. Me miró un segundo. Me bastó eso para entender que no le gustaba depender de nadie, ni siquiera de la cortesía. ¿Está ocupada?, preguntó, señalando la silla. No, respondí. Siéntate. Lo hizo sin agradecer demasiado, como si las palabras fueran monedas que solo se gastaban cuando valía la pena. Yo volví a mis papeles. Intenté. Porque, aunque no quería admitirlo, mi atención se había quedado pegada a la manera en que ella sostenía el vaso, a cómo miraba la pantalla de su celular como si el tiempo fuera un enemigo personal. Pasaron 2 minutos. Luego, sin levantar la mirada, dijo: «Tienes una mancha de tinta en el cuello». Me llevé la mano al cuello de inmediato, torpe. ¿Aquí? Más arriba. ¿Ahora? Ella asintió y volvió a su celular. No sonrió. No pareció divertida. Pero fue suficiente para que yo sonriera por los dos. Gracias, dije. Ajá. Me reí por lo bajo. Y entonces ocurrió algo extraño,
ella levantó la vista. No como quien mira por educación, sino como quien decide, por un instante, observar en serio. ¿Qué te da risa? Era una pregunta directa. Sin suavizantes. Sin intención de agradar. Nada, es que pareces, busqué la palabra correcta, precisa. Ella arqueó una ceja. ¿Precisa? Sí. Como si todo lo que haces tiene un motivo. Ella sostuvo mi mirada un segundo largo. Debería ser así, dijo. Si haces algo sin motivo, estás perdiendo tiempo. Esa frase fue como una declaración de guerra para alguien como yo, que todavía creía en perder el tiempo como una forma de vivir. ¿Y si el motivo es disfrutar? Pregunté. Ella soltó una risa corta, casi imperceptible. Eso también es un motivo. Pero la mayoría usa disfrutar como excusa para no enfrentar lo que debe. Me quedé callado. No porque me ofendiera, sino porque me desarmó. En ese momento supe que esa mujer no hablaba para llenar silencio. Hablaba para cortar. Nos quedamos allí, compartiendo el mismo espacio sin convertirlo en intimidad. Yo intenté volver a mis papeles. Ella siguió mirando su celular. Pero la tensión no era incómoda. Era, curiosa. Como cuando dos personas se reconocen sin entender todavía por qué. ¿Entrevista? Preguntó de pronto, señalando mi carpeta. Sí. Tragué saliva. Para un puesto en una agencia. Nada del otro mundo. Eso suena como alguien que ya se resignó, dijo. Me reí otra vez. No me he resignado, solo, no sé. No quiero venderme humo. No es venderse humo, me corrigió, firme. Es saber cuánto vales. Sus palabras tenían filo. Y, sin embargo, no sonaban crueles. Sonaban entrenadas. Como si la vida le hubiera cobrado cada error con intereses altos. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué haces para estar tan ocupada? Ella dudó un mínimo. Un microsegundo. Estudio y trabajo. ¿Qué estudias? Finanzas. ¿Y trabajas en? En lo que salga, respondió, cortante. Entendí el mensaje, ahí no. Está bien, dije, levantando las manos. No tienes que decirme nada. Ella se quedó mirando mi gesto, como si estuviera evaluando si era genuino o teatro. No es eso, dijo finalmente. Es que la gente pregunta mucho y escucha poco. Yo escucho, dije sin pensar. Ella se inclinó apenas hacia adelante. ¿Así? Me sostuvo la mirada. Y en ese instante, por primera vez, sentí algo que después se volvería costumbre. La sensación de estar ante alguien que no buscaba aprobación, sino verdad. Sí, repetí. Escucho. Ella se recostó en la silla. Entonces escucha esto, si vas a esa entrevista creyendo que es nada del otro mundo, te van a ofrecer nada. Y te van a pagar nada. Y tú vas a aceptar, porque te convenciste de que es lo justo. Me quedé helado. No porque tuviera razón, sino porque nadie me había hablado así nunca. ¿Siempre eres así de brutal? Pregunté. Solo cuando el otro tiene potencial y está actuando como si no. La frase cayó como un golpe. Y por un segundo tuve la absurda impresión de que esa mujer podía ver a través de mí. Sin mente leída. Sin magia. Solo con inteligencia. Afuera, la ciudad seguía. Carros, gente apurada, el ruido de siempre. Pero dentro de esa cafetería se estaba formando algo, una cuerda invisible que se tensaba. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Sofía, dijo, sin adorno. Su postura se tensó, como si de pronto la vida le recordara que no tenía permiso de relajarse. Tengo que irme, dijo, guardando el celular. ¿Todo bien? Me miró, y por primera vez vi algo detrás del control. Algo parecido a cansancio. Sí. Era mentira. Se notaba. Pero no insistí. No la conocía lo suficiente para exigirle verdad. Suerte en tu entrevista, dijo, y empezó a caminar. Sofía, la llamé.
Se detuvo. Sí. Gracias por lo que dijiste. Levanté la carpeta. Voy a entrar como si valiera algo. Sus labios se curvaron apenas. No era sonrisa plena. Era un gesto pequeño. Pero me lo guardé como si fuera un tesoro. Hazlo, dijo. Y no aceptes nada. Luego se fue. Sin despedirse más. Sin mirar atrás. Y aún así, la vi alejarse como si estuviera viendo a alguien que todavía no sabía lo grande que iba a ser. Esa noche, en mi casa, no pude dejar de pensar en ella. No en su cuerpo, ni en su rostro, ni en algo superficial. Pensé en su frase, saber cuánto vales. La repetí en mi cabeza mientras me miraba al espejo. Como si me estuviera reprogramando. Y al día siguiente fui a la entrevista y hablé diferente. Pedí más. Me vendí mejor. No por ego. Por dignidad. Y cuando me llamaron una semana después para decirme que me habían elegido, lo primero que pensé fue, quiero contarle a Sofía. Ahí supe que ya estaba perdido. La volví a ver por casualidad, supuestamente. En el mismo lugar, a la misma hora, una semana después. Podría decir que fue destino, pero la verdad es que yo fui. Elegí esa cafetería de forma deliberada, con una excusa tonta de me gusta el café. Me senté cerca de la ventana, fingiendo leer. Y esperé. 10 minutos. 20. 30. Nada. Me sentí ridículo. Estaba a punto de irme cuando la puerta se abrió y ella entró. Con el mismo apuro, el mismo cabello recogido, la misma expresión de guerra. Me vio. Se detuvo un instante. Y por primera vez la vi dudar. ¿Tú? Dijo, acercándose. Yo, respondí, tratando de sonar casual. Ella miró la silla frente a mí. ¿Está ocupada? No. Se sentó. Y en su rostro, por un segundo, apareció una pregunta que no dijo. Entonces, sin poder evitarlo, lo solté. Me dieron el trabajo. Sofía me miró como si estuviera evaluando si eso era importante para ella. Y lo fue. No porque le importara mi empleo, sino porque significaba que sus palabras habían tenido efecto. Bien, dijo, y esta vez sí sonrió, mínima pero real. Entonces no aceptaste nada. No. Aprendes rápido. ¿Tuviste culpa? No me atribuyas tus decisiones. Me ayudaste. Ella sostuvo mi mirada. Y ahí, en ese segundo, vi el origen de todo, una mujer que no quería deberle nada a nadie, pero que, en el fondo, también quería creer que no estaba sola. Esa fue la primera etapa. La más simple. La antesala de todo lo que vendría. Aún no había trajes caros ni juntas de millones. Aún no había matrimonio, ni distancia, ni secretos. Solo dos personas sentadas en una cafetería, hablándose como si el mundo no tuviera derecho a interrumpir. Y yo, sin saberlo, estaba conociendo a la única mujer cuya mente, años después, se convertiría en mi condena. Capítulo 3. La primera vez que la vi perder el control. Sofía no perdía el control. Eso fue lo primero que entendí de ella en las semanas que siguieron. Podía llegar tarde, podía estar cansada, podía responder con silencios afilados, pero jamás la vi desbordarse. Todo en ella estaba medido, contenido, administrado como si incluso las emociones fueran un recurso escaso. Por eso aquel día se me quedó grabado en la piel. No fue un drama. No fue un grito. No fue una escena. Fue algo mucho más inquietante. Fue un error. Empezamos a vernos con una frecuencia que ninguno de los dos nombró. No hubo un ¿te parece si nos vemos otra vez? No hubo acuerdos explícitos. Simplemente coincidíamos. La cafetería se convirtió en un punto fijo, casi ritual. A veces hablábamos 20 minutos. Otras veces apenas cruzábamos frases. Había días en que ella parecía necesitar la conversación y otros en los que yo solo servía como una pausa, silenciosa entre batallas invisibles. Nunca me explicó su vida. Nunca le pedí que lo hiciera.
Aprendí pronto que con Sofía las preguntas directas no abrían puertas, las cerraban. Pero había grietas. Y yo las veía. Una tarde llegó tarde. Más tarde de lo habitual. Yo ya estaba ahí cuando entró, pero su forma de caminar era distinta. No llevaba el paso firme de siempre. Sus hombros estaban tensos, la mandíbula apretada, los ojos. Los ojos eran lo único que delataba que algo había salido mal. Se sentó frente a mí sin saludar. ¿Todo bien? Pregunté con cuidado. No, dijo. Una sola palabra. Sin adornos. Sin suavidad. Eso ya era extraño. Pidió un café doble. Negro. Sin azúcar. Lo bebió casi de un solo trago y apoyó el vaso con más fuerza de la necesaria sobre la mesa. ¿Te pasó algo en el trabajo? Aventuré. Ella soltó una risa breve. ¿Vacía? Siempre me pasa algo en el trabajo. ¿Entonces, algo más? Me miró. Y durante un segundo pensé que me iba a decir que no era asunto mío, que no me correspondía, que no tenía derecho. En lugar de eso, respiró hondo. Me equivoqué. La frase quedó flotando entre nosotros. ¿Cómo? Pregunté. Tomé una decisión que no debía. Apretó los labios. Me dejé llevar. Eso era casi inconcebible viniendo de ella. ¿Y eso es tan grave? Dije. Todos nos equivocamos. Sofía negó despacio. No cuando el error cuesta dinero. Me miró fijo. Mucho dinero. No entendía del todo, pero tampoco lo necesitaba. Bastaba con verla. ¿Perdiste tu trabajo? No. Sacudió la cabeza. Eso sería, sencillo. La palabra me llamó la atención. Sencillo. Para ella, perder el trabajo no era el problema. El problema era algo más grande, más estructural. ¿Entonces? Guardó silencio. Sus dedos jugaron con el borde del vaso. Era la primera vez que la veía hacer algo así. Un gesto nervioso. Humano. Confié en alguien, dijo finalmente. Ahí estuvo. Ahí estuvo la grieta. ¿Y no debías? Pregunté. Nunca se debe confiar, respondió, automática. Eso suena, solitario. Me miró como si esa palabra le resultara ajena. Suena realista. No siempre es lo mismo. Algo en su expresión cambió. Para mí sí. Hubo un silencio largo. No incómodo. Denso. Yo no sabía qué decir. No quería ofrecer frases hechas ni consuelo barato. No quería convertirme en otro hombre que le explicara el mundo. Así que hice lo único honesto. ¿Quieres hablar de eso? No, de tu error. No, de tu trabajo. Solo de eso. Sofía me observó como si estuviera midiendo una variable nueva. ¿Y si no quiero? Entonces no hablamos, dije. Tomamos café. Miramos por la ventana. Fingimos que todo está bien. ¿Y tú estarías bien con eso? Sí. Eso pareció desconcertarla más que cualquier insistencia. La mayoría no lo está, dijo. No soy la mayoría. La frase salió sin pretensión. No estaba intentando impresionarla. Solo era verdad. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás habría esperado. Sofía cerró los ojos. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Cuando los abrió, su voz había cambiado. Mi familia siempre ha sido complicada. No dijo más. Pero bastó para que yo entendiera que estaba entrando en terreno privado. No tienes que, empecé. Déjame terminar, me interrumpió, con una firmeza suave. Si paro ahora, no voy a volver a decirlo. Asentí. No vengo de dinero, continuó. Vengo de presión. De expectativas. De errores ajenos que alguien tenía que corregir. Bebió otro sorbo de café. Desde muy joven entendí que nadie iba a rescatarme. Así que aprendí a hacerlo yo misma. Eso te hizo fuerte, dije.
Eso me hizo desconfiada, corrigió. Hay una diferencia. No supe qué responder. Hoy, continuó, pensé que podía bajar la guardia. Que tal vez, se detuvo, que tal vez no todo el mundo estaba esperando que fallara. ¿Y lo estaban? Sí. Sus ojos brillaron, pero no lloró. No iba a llorar. Nunca delante de nadie. Eso no te hace débil, dije. Te hace humana. En mi mundo, ser humana sale caro. Por primera vez sentí una rabia extraña. No hacia ella. Hacia el mundo que la había empujado a convertirse en alguien que no podía permitirse errores. Odio ese mundo, dije sin pensar. Sofía me miró sorprendida. ¿No lo conoces? No necesito conocerlo para odiar algo que te obliga a vivir así. Me observó en silencio. Y entonces, contra todo pronóstico, sonrió. No fue una sonrisa grande. Fue una rendición mínima. Eres peligroso, dijo. ¿Por qué? Porque dices cosas que hacen que uno baje la guardia sin darse cuenta. No es mi intención. Eso es lo peor. Caminamos después de salir de la cafetería. No habíamos planeado hacerlo. Simplemente sucedió. La ciudad estaba gris, cargada de un cansancio compartido. Sofía caminaba a mi lado sin la prisa habitual, como si por una vez el reloj no la persiguiera. ¿Siempre escuchas así? Preguntó de pronto. ¿Así como? Sin interrumpir. Sin arreglar. No siempre, admití. Pero contigo, se siente distinto. ¿Por qué? Pensé un segundo. Porque no parece que quieras que te salven. Solo, que no te juzguen. Asintió. Exacto. Seguimos caminando. ¿Y tú? Preguntó entonces. Nunca hablas de ti. No hay mucho que contar. Eso nunca es verdad. No es que no haya historia, dije. Es que no es épica. No necesito épica, respondió. Ya tengo suficiente. La miré. Entonces, soy alguien que intenta hacer lo correcto sin romperse demasiado en el proceso. Eso es raro, dijo. Y valioso. Nos detuvimos en una esquina. Tengo que irme, dijo. Lo sé. Hubo un silencio. Uno distinto. Cargado. Gracias, añadió. Por escuchar. Cuando quieras. Dudó. Y entonces hizo algo que no esperaba. Me abrazó. Fue breve. Torpe. Pero real. Sentí su respiración, su tensión, su humanidad completa concentrada en ese gesto mínimo. Nos vemos, dijo al separarse. Nos vemos. La vi alejarse. Y mientras lo hacía, entendí algo que me inquietó profundamente. Sofía no era una mujer que necesitara amor. Era una mujer que, si se permitía amar, iba a hacerlo sin red de seguridad. Y yo estaba empezando a ocupar un lugar que no había planeado. Esa noche, en mi casa, me di cuenta de que no había pensado en besarla. No había fantaseado con su cuerpo. Había pensado en su abrazo. En su cansancio. En la forma en que había confiado lo justo, y nada más. Y supe, con una claridad peligrosa, que estaba entrando en algo que no iba a ser fácil. Pero sí verdadero. Capítulo 4. Cuando el amor empezó a parecer una decisión. El amor no llegó como llegan las historias que la gente cuenta después. No hubo una confesión repentina, ni una noche impulsiva, ni un momento exacto en el que pudiéramos decir aquí empezó todo. Con Sofía, el amor fue más parecido a una acumulación silenciosa. Como una gota constante que no parece peligrosa, hasta que un día te das cuenta de que el suelo está empapado. Seguimos viéndonos. Sin títulos. Sin promesas. Sin explicaciones. Había días en que hablábamos durante horas, caminando por la ciudad como si no tuviéramos otro lugar al que ir. Y había otros en los que apenas cruzábamos mensajes breves, funcionales, casi impersonales. Yo aprendí a no exigir presencia. Ella aprendió, muy lentamente, a no desaparecer del todo.
Sofía vivía en una frontera permanente entre el control y el cansancio. Yo empecé a conocer sus rutinas sin que me las contara. Sabía que días dormía poco. Que semanas se volvía más cortante. Cuando una reunión había salido mal solo por la forma en que cerraba los mensajes. Nunca necesitó decírmelo. Yo lo veía en los detalles, en la tensión de sus hombros, en el silencio que arrastraba detrás de ella. No deberías acostumbrarte a mí, me dijo una noche. Estábamos sentados en un bar tranquilo, de esos que parecen existir solo para conversaciones largas. Yo bebía despacio. Ella apenas tocaba su copa. ¿Por qué no? Pregunté. Porque no soy constante. Nadie lo es, respondí. Yo lo soy, en desaparecer. La frase no tenía dramatismo. Era una advertencia. No necesito que seas constante, dije. Solo honesta. Sofía me miró como si estuviera evaluando el riesgo de esas palabras. La honestidad crea expectativas. No necesariamente. Sí, dijo. La gente escucha honestidad y cree que tiene derecho a quedarse. Yo no creo que tenga derecho a nada. Eso pareció detenerla. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Pensé un momento. Porque quiero, dije. No porque espere algo. No supe si me creyó. Pero tampoco se levantó. La primera vez que nos besamos no fue romántica. Fue inevitable. Habíamos discutido. No una pelea grande. No gritos. Solo una fricción incómoda sobre algo mínimo. Ella había cancelado una cita sin avisar. Yo había dicho que no pasaba nada, y luego se notaba que sí pasaba. Dilo, me exigió. No me mires así. No estoy molesto, mentí. Lo estás. Estoy cansado de fingir que no importa. Eso la tensó. Te dije que no soy fácil. No te pedí que lo fueras. Entonces no actúes como si merecieras algo de mí. La frase dolió. No porque fuera cruel. Sino porque era defensiva. No merezco nada, respondí. Pero tampoco soy invisible. Se quedaron mirándonos. Demasiado cerca. Demasiado conscientes. Esto es una mala idea, dijo ella. Probablemente. No nos besamos por romanticismo. Nos besamos porque ambos estábamos cansados de resistir. Fue un beso contenido, breve, casi inseguro. No hubo fuegos artificiales. Hubo algo mejor, reconocimiento. Como si ambos estuviéramos admitiendo algo que llevaba tiempo pidiendo espacio. Cuando nos separamos, Sofía apoyó la frente en mi pecho. No prometo nada, susurró. No te lo estoy pidiendo. Me voy a ir, dijo. A veces. Lo sé. Y voy a priorizar cosas que no te incluyan. También lo sé. Levantó la mirada. Entonces, ¿por qué no te vas tú ahora? La respuesta salió sola. Porque cuando estás aquí, todo encaja un poco más. Sofía cerró los ojos. Y esa noche no se fue. Ahí empezó algo que ninguno quiso nombrar. No éramos novios. No éramos una historia pública. No éramos un proyecto. Éramos una decisión que se tomaba todos los días. A veces ella se quedaba a dormir. A veces se iba antes de que yo despertara. A veces se quedaba mirando el techo como si no pudiera apagar la mente. ¿En qué piensas? Le pregunté una madrugada. En todo lo que podría salir mal, respondió sin dudar. Eso suena agotador. Lo es. ¿Y por qué no paras? Me miró con una mezcla de cansancio y algo parecido al miedo. Porque si paro, siento que pierdo ventaja. ¿Contra quién? No respondió. Y entendí que había batallas que no se libraban contra personas, sino contra la historia misma. Fue durante esos meses que Sofía empezó a cambiar. No en esencia. En dirección. Su trabajo dejó de ser solo supervivencia. Empezó a hablar de proyectos, de oportunidades, de decisiones grandes. Yo la escuchaba hablar de números y estrategias como si fueran piezas de un ajedrez que solo ella sabía jugar.
Me ofrecieron algo, me dijo una noche. Eso suena importante. Lo es. ¿Bueno? Muy. ¿Entonces por qué no sonríes? Suspiró. Porque cambia todo. ¿En qué sentido? En que ya no se trata solo de hacerlo bien. Se trata de liderar. Siempre has liderado. No así, negó. Esto implica exposición. Poder. Enemigos. ¿Y lo quieres? Se quedó en silencio. Luego, muy bajo. Sí. No fue una confesión ambiciosa. Fue una verdad asumida. Entonces hazlo, dije. ¿Y nosotros? La pregunta me atravesó. Nosotros, veremos si somos lo suficientemente fuertes. Eso no es una garantía. No, admití. Pero es honesto. Sofía me observó largo rato. Eres peligroso, repitió. No porque exijas, sino porque no lo haces. No sé exigir amor, dije. Solo puedo ofrecerlo. Esa noche me abrazó como si entendiera, por primera vez, que yo no estaba ahí para conquistarla, sino para quedarme si ella lo permitía. Cuando aceptó el puesto, todo se aceleró. Reuniones interminables. Viajes. Llamadas a horas imposibles. Su tiempo se fragmentó. El nuestro también. Pero algo se había sellado. No con palabras. Con hechos. Sofía empezó a presentarme, tímidamente, en su mundo. No como su pareja. No como algo serio. Solo como alguien que estaba. Y yo entendí que, para alguien como ella, eso ya era una apuesta enorme. Una noche, mientras la veía dormir por fin tranquila después de semanas agotadoras, pensé algo que me asustó. Si esto sigue creciendo, va a doler. Pero no retrocedí. Porque el amor, con Sofía, nunca fue un impulso. Fue una elección consciente. Una que repetí cada día. Sin saber que, años después, esa elección me permitiría escuchar todo lo que ella nunca se atrevió a decir en voz alta. Capítulo 5. El día que su mundo cambió, y el mío con él. El día que Sofía se convirtió oficialmente en CEO no hubo celebración. No champaña. No discursos emotivos. No sonrisas sostenidas para la foto. Hubo silencio. Un silencio espeso, de esos que no se sienten vacíos, sino cargados de responsabilidad. Yo estaba en la cocina cuando ella recibió la llamada. No escuché lo que le dijeron, pero vi cómo su espalda se enderezó de golpe, cómo su mirada se volvió fija, casi distante, como si en ese instante hubiera cruzado una frontera invisible. Entendido, dijo. Sí. Gracias. Colgó. Se quedó mirando la pantalla unos segundos más. ¿Pasó algo? Pregunté. Me miró. Y ahí estaba. No alegría. No orgullo. No euforia. Determinación. Es oficial, dijo. Soy la CEO. No levanté los brazos. No grité. No la alcé en el aire. Me acerqué despacio. ¿Cómo te sientes? Esa pregunta pareció descolocarla. No lo sé, respondió con honestidad brutal. Como si acabara de aceptar una guerra. La abracé. Y por primera vez desde que la conocía, sentí que su cuerpo temblaba. Solo un poco. Solo lo suficiente. Esto lo cambia todo, murmuró contra mi pecho. Sí. No solo el trabajo. Lo sé. Me separó apenas para mirarme. No quiero perderte en el proceso. La frase me golpeó más fuerte que cualquier promesa romántica. Entonces no me sueltes, dije. Asintió. Pero ya entonces entendí algo que no quise aceptar del todo. No todo lo que se promete se puede controlar. Los meses siguientes fueron una aceleración constante. Sofía entró en un mundo donde cada gesto era analizado, cada palabra interpretada, cada silencio sospechoso. Yo veía cómo se le endurecían los bordes, cómo la espontaneidad se iba replegando, no por frialdad, sino por supervivencia. No confíes en nadie, me dijo una noche, agotada,
sentada en el borde de la cama. Nadie quiere ayudarte. Quieren usar lo que representas. No todo el mundo es así, respondí. En mi posición, sí. Yo no. Me miró. Y por un instante vi algo parecido al alivio. Por eso te necesito, dijo. Esa palabra me hizo ruido. No te quiero. No te amo. Te necesito. Pero no sonó manipuladora. Sonó sincera. Y peligrosa. Nuestra relación empezó a reorganizarse alrededor de su agenda. No porque ella lo exigiera. Sino porque el mundo lo hacía. Cenas canceladas. Llamadas interrumpidas. Madrugadas en las que se levantaba a responder correos mientras yo fingía seguir dormido. Yo me convertí, sin notarlo, en el único espacio donde no tenía que demostrar nada. Aquí puedo bajar la guardia, me dijo una noche. Aunque sea un poco. Eso me llenó de orgullo, y de miedo. Porque ser el refugio de alguien tan poderoso no es romántico. Es una responsabilidad enorme. Fue también en ese tiempo cuando me propuso casarnos. No hubo anillo sorpresa. No rodillas en el suelo. Fue una conversación. No quiero una boda grande, dijo. No quiero espectáculo. Está bien. No quiero discursos. Está bien. Quiero estabilidad, añadió. Un lugar donde no tenga que pensar en estrategias. Eso no se firma con un papel, dije. No, aceptó. Pero ayuda. La miré. ¿Me amas? Sofía dudó. No mucho. Pero lo suficiente para que doliera. Sí, dijo. A mi manera. Explícame esa manera. No es intensa. No es caótica. No es dependiente. Me miró con firmeza. Es una decisión. Te elijo porque contigo puedo ser menos dura. Respiré hondo. Yo te amo, dije. Y no necesito que sea igual. Solo real. Asintió. Entonces cásate conmigo. Lo hicimos. Sin ruido. Sin cámaras. Sin promesas exageradas. Y por un tiempo, funcionó. El matrimonio con Sofía no fue una jaula. Fue un pacto. Yo respetaba sus silencios. Ella respetaba mi presencia. Aprendimos a convivir con agendas distintas y camas compartidas. A veces dormíamos abrazados. A veces espalda con espalda. Pero siempre juntos. Hasta que algo empezó a cambiar. No afuera. Adentro. Ella empezó a traer el mundo consigo. A pensar en juntas mientras cenábamos. A responder llamadas en medio de conversaciones importantes. A ausentarse incluso estando presente. Sofía, le dije una noche. Estás aquí, pero no estás. Lo siento, respondió. Es temporal. Pero el tiempo pasó. Y no lo fue. La noche antes de que todo empezara, aunque yo aún no lo sabía, me desperté de madrugada. Ella estaba sentada en la cama, con el celular apagado en la mano. ¿No duermes? Pregunté. No. ¿Qué pasa? Tardó en responder. Tengo miedo, dijo al fin. Eso era nuevo. ¿De qué? De equivocarme. De perder lo que construí. De convertirme en alguien que no reconozcas. Me incorporé y la abracé. No tienes que ser perfecta conmigo. Eso es lo que me da miedo, susurró. Que contigo, no sé cómo ser otra cosa. La besé en la frente. Descansaremos cuando pase esta etapa. Ella cerró los ojos. Ojalá. No supe entonces que esa palabra, ojalá, iba a marcar el inicio de una distancia invisible. Ni que, poco tiempo después, empezaría a escucharla pensar cosas que nunca se atrevería a decirme en voz alta. Capítulo 6. El matrimonio y la invasión invisible. Al principio pensé que el matrimonio nos había vuelto previsibles. No aburridos. No distantes. Solo, organizados. Las mañanas eran funcionales.
Café, correos, silencios compartidos. Las noches, breves descansos entre jornadas largas. Nos queríamos, lo sabía, pero el amor había adoptado una forma distinta, menos urgente, más contenida. Yo creía que eso era madurar. Hasta que empecé a escucharla. No de golpe. No como una revelación clara. Fue más parecido a una interferencia. La primera vez no le di importancia. Estábamos en la cocina, como aquella mañana que luego se volvería imposible de olvidar. Sofía revisaba mensajes en su tableta, yo intentaba preparar el desayuno sin quemar nada. Todo parecía normal. Entonces, sin aviso, apareció una frase en mi cabeza. No hoy. Me giré hacia ella de inmediato. ¿Qué? Sofía alzó la vista, confundida. Nada. Reí nervioso. Creí que habías dicho algo. No, repitió. Solo estaba leyendo. Asentí. Seguí cocinando. Pero el eco de esa frase seguía ahí. No era una voz ajena. No sonaba extraña. Sonaba familiar. Íntima. Como si hubiera salido de un lugar que yo conocía muy bien. Intenté ignorarlo. Pasaron días sin que ocurriera de nuevo. Me convencí de que había sido cansancio. Estrés acumulado. Una mala noche de sueño. El cerebro hace cosas raras cuando uno se exige demasiado, pensé. Pero una semana después volvió a suceder. Estábamos cenando en silencio. Sofía estaba distraída, pinchando la comida sin ganas. ¿Todo bien? Pregunté. Sí, respondió automáticamente. Y entonces lo escuché. No le digas. No ahora. El tenedor se me quedó suspendido en el aire. La miré. Ella no había cambiado de expresión. Sofía, empecé. Sí. Nada, mentí. Pensé que ibas a decir algo más. No, respondió. Estoy bien. Y ahí entendí algo que me heló la sangre. No solo estaba escuchando pensamientos sueltos. Estaba escuchando decisiones internas. Lo que elegía callar. El miedo llegó después. No inmediato. Primero fue la confusión. Luego la negación. Solo más tarde apareció la verdadera pregunta. ¿Desde cuándo? Porque no la había escuchado siempre. Eso lo sabía con certeza. Nunca, en todos los años que llevábamos juntos, había tenido acceso a su mente. Nunca durante nuestros inicios, ni durante el noviazgo, ni siquiera en los primeros meses de matrimonio. Esto era nuevo. Y eso lo hacía peor. Empecé a prestar atención. No a ella. A mí. A cuando aparecían esos pensamientos. A que los detonaba. A si podía provocarlos o evitarlos. Descubrí dos cosas inquietantes. La primera, solo ocurría con Sofía. La segunda, no podía apagarlos. No escuchaba todo. No era un flujo constante. No podía leer recuerdos ni imágenes. Solo frases. Breves. Precisas. Como órdenes internas o verdades que no quería pronunciar. Y siempre estaban cargadas de control. No confíes. Mantén distancia. No muestres debilidad. Esto no es personal. Frases que explicaban más de ella que cualquier conversación. La culpa apareció rápido. Porque aunque yo no hubiera pedido ese don, si es que eso era, sabía que estaba cruzando una frontera. Estaba entrando en un espacio que ni siquiera el amor autoriza a invadir. Y, sin embargo, no pude detenerme. No escuchaba por curiosidad. Escuchaba por miedo. Miedo a saber que mi esposa se estaba alejando emocionalmente, y que yo solo lo estaba descubriendo porque su mente ya no podía sostener todas las murallas. Una noche, mientras se preparaba para dormir, la escuché pensar algo que me dolió más de lo que esperaba. Ojalá pudiera descansar, aunque sea un día. No dijo nada en voz alta. Se metió en la cama, apagó la luz y se giró hacia el otro lado. Yo me quedé mirando el techo. No porque no supiera qué hacer. Sino porque sabía demasiado.
Sabía que estaba agotada. Sabía que no se sentía con permiso de parar. Sabía que no quería preocuparme. Y ese conocimiento no me dio poder. Me dio impotencia. Al día siguiente la acompañé a una gala empresarial. Traje oscuro. Vestido elegante. Sonrisas medidas. Todo el teatro habitual. Yo la veía desenvolverse con maestría, escuchaba a los demás hablarle con respeto casi reverencial, y por primera vez entendí la dimensión real de lo que ella cargaba todos los días. Mientras un hombre mayor le estrechaba la mano y la felicitaba por una decisión reciente, escuché el pensamiento de Sofía, claro como un susurro. No confíes en él. Sentí un nudo en el estómago. El hombre sonreía. Parecía amable. Inofensivo. Pero en la mente de mi esposa había alarma. Y yo estaba ahí, atrapado entre dos realidades, la visible y la invisible. Esa noche no pude dormir. No por miedo a lo que pudiera escuchar, sino por miedo a lo que ya sabía. Porque si empezaba a usar ese don para anticiparme, para protegerla, para evitarle errores, ¿en qué me convertiría? ¿En su aliado? ¿O en alguien que la manipulaba con información que ella nunca eligió compartir? El amor empezó a sentirse peligroso. Pasaron semanas. Yo fingía normalidad. Ella también. Pero algo había cambiado para siempre. Yo ya no podía escuchar una frase suya sin preguntarme qué no estaba diciendo. No podía ver su silencio sin oír el ruido interno que lo sostenía. Y ella empezó a mirarme distinto. Como si intuyera que algo había cambiado. Últimamente estás raro, me dijo una noche. ¿Raro cómo? Como si supieras cosas. Tragué saliva. Te conozco, respondí. Eso es todo. Me observó con atención. Y por primera vez sentí miedo de verdad. Porque si Sofía llegaba a sospechar que su última fortaleza, su mente, ya no era solo suya, no me lo perdonaría. Ni siquiera por amor. Esa noche, antes de dormir, escuché su pensamiento una vez más. No pierdas el control. No supe si se lo decía a sí misma. O si, de algún modo, ya empezaba a decírmelo a mí. Capítulo 7. Amar a alguien que no puede mentirte. El problema no fue escucharla. El verdadero problema fue empezar a actuar en consecuencia. Al principio fueron cosas pequeñas. Tan pequeñas que podía convencerme de que no estaba haciendo nada malo. Ajustes mínimos. Detalles casi invisibles. Ella dudaba frente a una decisión trivial y yo, casualmente, ofrecía la opción que ya sabía que estaba considerando. Ella se mostraba distante un día específico y yo, sin preguntar, le daba espacio. Ella parecía agotada y yo cancelaba planes antes de que tuviera que hacerlo. Desde fuera, parecía intuición. Desde dentro, era ventaja. Y esa ventaja empezó a pesarme. Una tarde llegó antes de lo habitual. Dejó el bolso sobre la mesa con un gesto cansado y se sentó en el sofá sin encender ninguna luz. Yo estaba en la cocina y supe, incluso antes de escucharla pensar, que algo había salido mal. Esto fue un error. La frase apareció clara, tensa. ¿Todo bien? Pregunté desde la cocina. Sí, respondió. Mentira. Me senté a su lado. ¿Quieres hablar? Negó con la cabeza. No hoy. No tuve que escuchar nada más. Sabía exactamente qué significaba ese no hoy. Lo había oído antes, dentro de su mente, como una orden interna. Está bien, dije. Entonces solo, estemos. Ella me miró con sorpresa. ¿No vas a insistir? No. ¿Por qué? La miré con cuidado. Porque sé cuándo necesitas silencio. Sus ojos se estrecharon apenas. Antes insistías. Aprendo, respondí. Asintió, pero algo en su expresión se quedó alerta. Como si acabara de notar un cambio en el clima. Con el tiempo, Sofía empezó a notar que yo me adelantaba demasiado. No a los hechos. A las emociones. Es raro, dijo una noche. Últimamente reaccionas antes de que diga algo. Te conozco, respondí, una vez más.
Demasiado bien. La frase no era un halago. Eso pasa cuando llevas años con alguien, dije. No así. Guardó silencio. No le preguntes más. El pensamiento llegó con fuerza. Y obedecí. Eso fue lo que más me asustó. No que la escuchara, sino que empezara a obedecer. Me descubrí anticipando discusiones que aún no existían. Evitando temas que sabía que la pondrían a la defensiva. Suavizando mis propias opiniones para no activar sus alarmas internas. Estaba dejando de ser yo. Y ella lo notó. Te estás borrando, me dijo una noche, sin rodeos. ¿Cómo? Antes discutías conmigo. Sigo haciéndolo. No. ¿Negó? Ahora eliges tus palabras como si estuvieras caminando sobre vidrio. No pude responderle. Porque tenía razón. No la hagas sentir culpable. El pensamiento apareció. Y sentí una punzada de rabia. No estoy caminando sobre vidrio, dije, más brusco de lo que pretendía. Solo intento no herirte. Sofía me miró fijo. No me protejas de mí misma. La frase fue directa. ¿Y justa? No te estoy protegiendo, mentí. Si lo haces. Se levantó del sofá. Y eso me hace sentir, se detuvo, fuera de balance. La vi irse a la habitación. Y por primera vez deseé no escuchar nada más. Esa noche soñé que estaba en una habitación llena de puertas. Detrás de cada una había una versión distinta de Sofía. Algunas sonreían. Otras gritaban. Otras me daban la espalda. Y yo tenía la llave de todas. Desperté sudando. Con una certeza amarga en la boca. Amar a alguien que no puede mentirte te convierte en juez, aunque no quieras serlo. El punto de quiebre llegó en una reunión social. Nada extraordinario. Una cena con otros ejecutivos y sus parejas. Conversaciones superficiales, risas medidas, el mismo juego de siempre. Sofía estaba impecable. ¿Tranquila? Brillante. Uno de los invitados hizo un comentario aparentemente inocente sobre una reciente reestructuración en su empresa. Una jugada arriesgada, dijo. Espero que no te pase factura. Ella sonrió. Toda decisión tiene riesgos. Él no sabe nada. La frase cruzó mi mente como un relámpago. No le des información. No confíes. Sofía siguió sonriendo. Yo apreté los dedos alrededor de la copa. Porque entendí algo en ese instante. Ella vivía rodeada de personas que nunca escuchaban su verdad. Y yo era el único que lo hacía. Pero eso no me convertía en su aliado automático. Me convertía en su mayor amenaza. Esa noche, al volver a casa, no pude seguir fingiendo normalidad. Sofía, dije. Tenemos que hablar. Me miró con cansancio. ¿Puede esperar? No. La respuesta interna fue inmediata. No, dije en voz alta. No puede. Se quedó quieta. ¿Qué pasa? Busqué palabras que no delataran nada, y al mismo tiempo fueran honestas. Siento que últimamente, ya no me dices lo que piensas. Ella soltó una risa breve. Nunca te dije todo lo que pienso. No hablo de todo. Hablo de lo importante. Lo importante lo manejo yo. La frase fue un muro. Somos un equipo, insistí. Al menos deberíamos intentar. No me conviertas en un proyecto emocional, me cortó. Ya tengo suficientes frentes abiertos. El pensamiento llegó, cargado de cansancio. No puedo cargar tan bien con esto. Y esa fue la primera vez que escucharla pensar me rompió el corazón. No dormimos juntos esa noche. No discutimos. No gritamos. Pero algo se fracturó. Yo me quedé despierto, mirando el techo, escuchando fragmentos de su mente sin querer hacerlo. Mantén distancia. No dependas. El control es lo único seguro. Y entendí algo terrible. Sofía no solo estaba construyendo murallas contra el mundo. Estaba empezando a construirlas contra mí. Y yo, con mi don maldito,
Estaba viendo cada ladrillo colocarse. Capítulo 8. El límite ético del amor. Decidí dejar de escucharla el día que me di cuenta de que ya no sabía cuándo una idea era mía, y cuándo era suya. Eso fue lo que me asustó de verdad. No la invasión. No el secreto. Sino la confusión. Porque el amor, cuando deja de tener límites claros, se convierte en otra forma de control. Y yo estaba peligrosamente cerca de cruzar una línea de la que no sabía si podía volver. No fue una decisión heroica. Fue desesperada. Esa mañana me desperté antes que Sofía. Ella dormía de espaldas, respirando con un ritmo irregular que yo ya conocía. Estiré la mano para tocarla, y me detuve. No la despiertes. La frase apareció, automática. Y ahí supe que tenía que parar. Me levanté sin hacer ruido y me encerré en el baño. Me miré al espejo como si buscara pruebas de algo extraño, pupilas distintas, marcas invisibles, cualquier señal de que ya no era del todo normal. Esto no es mío, murmuré. Me tapé los oídos, como si eso pudiera servir. No escuché nada. Claro que no. El problema nunca fueron los oídos. Durante días intenté ignorar todo lo que percibía. Cuando sentía una frase asomarse, la bloqueaba. Me concentraba en otra cosa. En el ruido de la calle. En mi respiración. En cualquier cosa que no fuera ella. Funcionó, a medias. Las frases seguían llegando, pero más débiles. Como si la mente de Sofía golpeara una puerta que yo había decidido cerrar. Eso me dio una falsa sensación de control. Hasta que ocurrió algo que no pude ignorar. Sofía llegó a casa con una expresión que no le conocía. No era cansancio. No era tensión. Era miedo contenido. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, respondió demasiado rápido. Y entonces lo escuché, más claro que nunca, atravesando cualquier barrera que hubiera intentado levantar. Si esto sale mal, pierdo todo. Sentí un frío seco en el estómago. Sofía, me acerqué. ¿Seguro? Me miró con dureza. Te dije que sí. No puedo decírselo. No ahora. El pensamiento fue tan fuerte que me hizo dar un paso atrás. ¿Tiene que ver con el consejo?, pregunté, tanteando. Su cuerpo se tensó. ¿Por qué preguntas eso? Intuición, mentí. No juegues a adivinarme, dijo. No es justo. Tenía razón. ¿Perdón? Me sostuvo la mirada. Últimamente haces eso, añadió. Dices cosas como si supieras de antemano lo que pienso. Sentí el pulso en los oídos. Te conozco, repetí, pero esta vez sonó hueco. No, dijo despacio. Me estás observando. La frase fue como una acusación. Siempre te he observado, intenté suavizar. Eso es amar. No, corrigió. Amar es confiar. Observar, es vigilar. Se dio la vuelta y fue a la habitación. Yo me quedé quieto, sintiendo que acababa de perder algo que no sabía cómo recuperar. Esa noche no pude bloquear nada. Los pensamientos de Sofía llegaron en oleadas desordenadas. No falles. No confíes en nadie. No muestres debilidad. Ni siquiera con él. Esa última frase me atravesó. Porque no estaba dirigida al mundo. Estaba dirigida a mí. Fue entonces cuando tomé la peor decisión posible. Decidí usar el don una vez más. Solo una. Para protegerla. Para anticiparme. Para evitarle una caída que, según su propia mente, podía destruirla. Si iba a cruzar la línea, sería para algo grande. Al día siguiente llamé a un contacto antiguo. Alguien que trabajaba cerca del entorno corporativo de Sofía, aunque ella no lo sabía. No pedí información directa. Solo hice preguntas abiertas. Inofensivas. Pero ya sabía qué buscar. Porque había escuchado la duda antes de que se formulara. Descubrí que una de las personas más cercanas a ella estaba moviendo piezas a sus espaldas. Nada ilegal. Nada evidente.
Solo suficiente para debilitarla en el momento justo. La traición no estaba confirmada. Pero la sospecha era real. Y Sofía la llevaba sola. Esa noche, cuando volvió a casa, la enfrenté. Ten cuidado con Marcos, dije sin rodeos. Se detuvo en seco. ¿Qué? No es leal. Me miró como si acabara de decir una locura. ¿De dónde sacas eso? Lo sé. No, dijo. Nadie sabe eso sin pruebas. ¿Cómo lo supo? La pregunta interna fue inmediata. Y ahí entendí que había ido demasiado lejos. Confía en mí, dije. Solo observa. ¿Desde cuándo hablas así? Preguntó. ¿Desde cuándo crees que puedes advertirme sobre mi propio equipo? Desde que veo cosas que tú no, respondí antes de poder detenerme. El silencio cayó como un golpe. Sofía me miró largo rato. ¿Qué acabas de decir? Tragué saliva. Nada. Quise decir. No, me cortó. Dijiste exactamente lo que pensabas. Esto es peligroso. El pensamiento fue claro. Frío. ¿Me estás diciendo, continuó, que sabes más que yo sobre mi empresa? No, mentí. Solo. No me mientas, exigió. Nunca me mientas. Nos quedamos frente a frente. Dos personas que se amaban. Dos desconocidos al mismo tiempo. ¿Cómo lo sabes? Preguntó finalmente. Esa era la pregunta que había temido desde el primer día. Y no tenía respuesta que no lo destruyera todo. Dormimos en habitaciones separadas. No porque ella lo pidiera. Porque yo no pude soportar escucharla pensar una palabra más. Pero aún así, antes de quedarme dormido, su mente me alcanzó una última vez. Si me traicionó él, no me perdonaré haber confiado. Y comprendí que el límite ético del amor no estaba en escuchar. Estaba en actuar como si el otro no tuviera derecho a su propio error. Yo había cruzado ese límite. Y el precio estaba a punto de cobrarse. Capítulo 9. La noche en que decidí no escuchar. Sofía no levantó la voz. Eso fue lo que más miedo me dio. Cuando llegó esa noche, dejó el bolso sobre la mesa con una lentitud calculada. Se quitó los zapatos. Se sentó frente a mí. Cada gesto estaba medido, como si estuviera entrando a una negociación de la que no podía salir perdiendo. Quiero la verdad, dijo. No una versión cómoda. No una intuición. La verdad. Sentí como el don vibraba, inquieto, como si su mente estuviera llena de frases a punto de estallar. Me concentré en mi respiración. En el sonido lejano de los carros. En cualquier cosa que no fuera ella. Por primera vez desde que todo había empezado, decidí no escuchar. No sé a qué te refieres, respondí. Mentira. Ella lo supo. No me subestimes, dijo con frialdad. Me conoces lo suficiente para saber que no estoy imaginando esto. ¿Sofía? No. Levantó la mano. Te he sentido distinto. Te adelantas. Callas justo cuando iba a hablar. Sabes cuándo no insistir, cuándo retirarte, cuándo tocar, y cuándo no. Eso no es normal. Guardé silencio. Al principio pensé que era coincidencia, continuó. Luego intuición. Ahora, me miró con dureza, ahora siento que me estás leyendo. El corazón me golpeó el pecho. Eso es imposible, dije. ¿Lo es? Preguntó. Porque hay cosas imposibles que igual pasan. Dímelo. La frase apareció en mi cabeza, clara, urgente. La sentí empujar desde dentro. Y la bloqueé. No te estoy leyendo, dije. Pero sí te he estado, anticipando. Eso no es una explicación. Es lo único que puedo darte sin perderte. Sofía se levantó. No decidas por mí qué puedo soportar, dijo. Eso también es control. Tenía razón. Siempre la había tenido. ¿Quieres que te diga algo? Pregunté, con la voz rota. Tengo miedo. Se detuvo.
¿De qué? De que si te cuento todo, ya no puedas verme igual. Su espalda se tensó. Eso ya está pasando. El silencio se hizo insoportable. Yo sentía su mente gritar verdades, hipótesis, sospechas. Si la escuchaba, sabría exactamente qué decir para calmarla. Y no lo hice. Porque por primera vez entendí que el silencio también podía ser un acto de amor. No voy a mentirte, dije. Pero tampoco puedo explicarte todo ahora. Entonces esto no puede seguir así, respondió. No fue una amenaza. Fue una conclusión. Necesito distancia, añadió. Para pensar. Para entender si esto, nos señaló, es real o solo una ilusión que se me fue de las manos. Asentí. Lo entiendo. No intenté detenerla. No intenté convencerla. La vi empacar lo esencial en silencio. La vi pasar frente a mí sin tocarme. La vi cerrar la puerta con un sonido seco, definitivo. Y por primera vez desde que nos conocimos. No escuché nada. Los días siguientes fueron una prueba cruel. El don seguía ahí, latente, pero Sofía estaba lejos. Y sin su presencia, la invasión se debilitó. No desapareció del todo, pero se volvió un murmullo lejano, casi inexistente. Yo vivía en un silencio que dolía. No saber qué pensaba. No anticipar sus decisiones. No sentir su cansancio atravesándome. Había recuperado algo de libertad. Y había perdido todo lo demás. Una semana después recibí un mensaje. Necesito verte. Nada más. Nos encontramos en el mismo café donde todo había empezado. Sofía llegó puntual. Impecable. Distante. No he venido a reconciliarnos, dijo apenas se sentó. He venido a entender. Asentí. Dime algo, continuó. Cuando me advertiste sobre Marcos, ¿era una suposición? Pensé en mentir. No lo hice. No. Sus ojos se oscurecieron. ¿Entonces? Respiré hondo. Entonces, sabía que algo no estaba bien. ¿Cómo? La miré. Por primera vez sin defensas. No puedo explicarlo sin romper algo entre nosotros. Eso ya está roto, dijo. Aún no del todo. Guardó silencio. ¿Alguna vez pensaste usarlo para manipularme? Preguntó de pronto. Negué con la cabeza. Nunca. ¿Para salvarme? Dudé. Sí. Sofía cerró los ojos. Eso es lo que más me duele, susurró. Que creyeras que yo no podía caer, y levantarme sola. No fue eso. Sí lo fue. ¿Se levantó? Necesito tiempo, dijo. Y necesito saber que, si vuelvo, no estaré desnuda frente a alguien que lo sabe todo de mí. La vi alejarse. Y supe que el mayor acto de amor que podía ofrecerle no era una explicación. Era renunciar al poder. Esa noche tomé una decisión final. Si volvería a escucharla algún día. Sería solo si ella lo elegía. Y si no. Aprendería a amarla desde el silencio. Capítulo 10. ¿El silencio? El silencio no llegó de golpe. Llegó por capas. Primero fue la ausencia de su voz en la casa. Luego, la falta de sus gestos cotidianos. Finalmente, el vacío más difícil de aceptar, no saber qué estaba pensando. Durante años había vivido escuchando lo que Sofía callaba. Ahora no tenía nada. Ni siquiera intuiciones prestadas. Y ese vacío, dolía más de lo que imaginé. Los días se volvieron mecánicos. Me despertaba temprano, hacía café para una sola taza, leía noticias sin interés real, trabajaba sin entusiasmo. La casa parecía demasiado grande para un solo cuerpo. Cada objeto tenía una memoria adherida, su taza favorita, un saco olvidado en el respaldo de la silla, una libreta con notas empresariales que yo nunca había entendido del todo. El don seguía ahí. Pero era débil. Sin Sofía cerca, sin su mente ocupando el espacio, apenas aparecían fragmentos inconexos, ecos lejanos, como si la conexión se estuviera apagando por falta de uso.
Y por primera vez, no luché contra eso. Lo dejé morir. Me enteré de su crisis por terceros. No por ella. Un cambio brusco en la empresa. Un movimiento inesperado del consejo. La salida repentina de alguien clave. Marcos. El mismo nombre que yo había pronunciado aquella noche. La tentación fue inmediata. Llamarla. Advertirle. Decirle te lo dije. Pero no lo hice. Porque ayudarla usando algo que ella nunca aceptó era repetir el mismo error. El amor, entendí entonces, no siempre consiste en salvar. A veces consiste en no intervenir. Una noche soñé con ella. No con su rostro. Con su silencio. Estaba sentada frente a mí, mirándome sin decir nada. Yo quería hablar, pero cada palabra se deshacía antes de salir de mi boca. Me desperté con una sensación extraña en el pecho, no angustia, no tristeza, aceptación. Sofía estaba enfrentando su mundo sola. Y tenía derecho a hacerlo. Pasaron semanas. Luego meses. La prensa habló de ella con dureza. Luego con respeto. Luego con admiración otra vez. Sofía había sobrevivido a la tormenta. No sin costos. No sin heridas. Pero de pie. Cuando lo supe, sentí orgullo. No el orgullo del yo lo sabía. Sino el del ella pudo. Una tarde recibí una llamada. Número desconocido. Hola, dijo su voz. Soy yo. No escuché nada más. Ni pensamientos. Ni ecos. Solo su voz real. Hola, respondí. ¿Podemos vernos? Preguntó. Sin explicaciones. Sin reproches. Sí. Nos encontramos al atardecer, en un parque tranquilo. Ella vestía sencillo. No parecía un aceo. Parecía Sofía. Se sentó a mi lado, dejando una distancia respetuosa entre los dos. Perdí cosas, dijo. Personas. Confianza. ¿Seguridad? Asentí. Pero no me perdí a mí, continuó. Y eso fue importante. Lo sé. Me miró. No me ayudaste, dijo. No. Y aún así, estuviste. No respondí. He pensado mucho en nosotros, añadió. En lo que éramos. En lo que nos hicimos. Yo también. Hubo silencio. Uno distinto. Quiero intentar algo, dijo finalmente. No volver como antes. No fingir que no pasó nada. ¿Entonces? Quiero empezar desde un lugar donde ninguno tenga ventaja. La miré. ¿Eso es posible? Sofía respiró hondo. Solo si tú decides algo primero. ¿Qué cosa? Elegir no saber. La frase cayó con todo su peso. ¿Aunque puedas? Pregunté. Especialmente por eso. Sentí un nudo en la garganta. Si vuelvo contigo, dijo, necesito creer que mi mente sigue siendo mía. La miré a los ojos. Y por primera vez desde que el don había aparecido, sentí que la decisión era realmente mía. Elijo no saber, dije. Y lo dije en serio. Esa noche, al despedirnos, no la escuché pensar. Ni una palabra. Ni un eco. Nada. Y comprendí algo que me llenó de calma. El silencio ya no era una pérdida. Era un acuerdo. Capítulo 11. Elegir amar sin leer. Volver no fue romántico. No hubo promesas pronunciadas al borde de una cama ni declaraciones grandilocuentes bajo la lluvia. Volver fue más parecido a entrar a una casa que había estado cerrada mucho tiempo, con cuidado, revisando cada paso, conscientes de que cualquier movimiento brusco podía levantar polvo antiguo. Sofía no regresó al apartamento de inmediato. Tampoco yo lo propuse. Empezamos con cafés. Caminatas. Conversaciones breves que se alargaban sin que ninguno lo planeara. Había algo nuevo entre nosotros, una atención distinta. No estratégica. No defensiva.
Si algo te incomoda, me dijo una tarde, dímelo. Aunque suene torpe. Si algo te asusta, respondí, no lo escondas por costumbre. Asintió. No como CEO. Como mujer. El don no desapareció del todo. Eso lo supe pronto. Había momentos, raros, aislados, en los que una frase intentaba abrirse paso. No clara. No urgente. Como un reflejo que ya no encontraba espejo. La diferencia era que ahora, yo podía elegir. Elegir no escuchar. Elegir no entrar. Elegir no usarlo. Y esa elección se volvió diaria. Consciente. Difícil. Amar sin leer la mente de Sofía implicaba aceptar algo que antes me aterraba, no saberlo todo. Equivocarme. Malinterpretar. Llegar tarde a una emoción. Pero también implicaba algo nuevo, confiar. Una noche, meses después, Sofía se quedó a dormir. No fue una recaída. Fue una decisión. Nos acostamos uno junto al otro, sin tocarse al principio. La respiración compartida era suficiente. En la oscuridad, ella habló. A veces todavía siento que vas a adelantarte, dijo. Como antes. No lo haré. ¿Y si lo haces sin querer? Te lo diré. Giró el rostro hacia mí. Eso es lo que cambia todo. ¿Qué cosa? Que ahora confío más en lo que eliges, que en lo que puedes hacer. Cerré los ojos. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí paz. La tentación volvió una sola vez. Fue una noche difícil para ella. Una decisión grande. Un riesgo real. Estaba sentada frente a la ventana, mirando la ciudad como solía hacerlo cuando todo pesaba demasiado. Sentí la frase empujar. No estoy segura. Ahí estaba. Clare. Abierta. Esperando. Podía escucharla. Podía ayudar. Podía anticiparme. Y no lo hice. Me acerqué sin palabras y me senté a su lado. No tienes que decidir hoy, dije. Y no tienes que hacerlo sola. Sofía me miró. ¿De verdad no sabes lo que pienso ahora? Sonreí, suave. No, y está bien así. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Y esa noche entendí algo definitivo. El amor no es saberlo todo. Es respetar lo que el otro decide no mostrar. Con el tiempo, Sofía volvió al apartamento. No como antes. Mejor. No porque hubiera menos tensión en su vida, sino porque ya no llevaba todo sola. Hablaba más. No de todo. No siempre. Pero hablaba. Y yo escuchaba. Con oídos reales. Con paciencia. Sin atajos. A veces, muy pocas, sentía un eco lejano del don. Como un recuerdo de algo que ya no necesitaba. Y lo dejaba pasar. Porque había aprendido la lección más difícil de todas. Que amar a alguien poderoso no significa protegerlo del mundo. Significa confiar en que puede enfrentarlo sin